Hola, ¿cómo están? Soy Mari Tarker de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis y reacción de lo que me transmite Diana Ankudinova junto a Brandon Stone con la canción El día en que tú. Así que sin más, vamos allá a ver qué nos transmite Diana y Brandon. Allá vamos. Diana Ankudinova и Брэндон Стоун. С Новым годом! Счастья вам! Wow, permítanme primero felicitarlos. Feliz 2024. Feliz Navidad. Me parece que hoy festejan la Navidad cristiana en Rusia y bueno, todos los países que festejen Navidad cristiana. Así que bueno, feliz Navidad para todos ustedes. Estoy mirando el escenario. Como siempre, los escenarios de Rusia son una maravilla. Parece que tuviera fuegos artificiales las pantallas de LED que tienen detrás. Ella está vestida de azul, cual princesa. Azul ilusión, decimos acá. Y el de negro. Veremos. Vamos a ver cómo cantan. ¡Ay, qué hermoso todo! En movimiento. Потерял я смысл календаря, проживаю снова дни сентября. Что со мной? Что со мной? ¡Wow! No tengo el subtítulo en mi idioma. Denme un segundito. A ver si lo puedo traducir para poder entenderlo. Esta canción yo ya la había escuchado, ¿eh? Sí. ¿Qué pasó conmigo? Ahí está. Linda voz, hermosa voz la de él. Un tenor, pareciera, un tenor muy suave. Es la canción que ella cantó, pero no había video, me parece, ¿no? Sí. Может, я всю жизнь тебя ждала, может, для тебя сердце берегла. Что со мной? Где покой? Duda de romance, ¿no? Pareciera una duda de romance. Porque no logra entender sus sentimientos en cuanto están juntos. Ella, bueno, con sus graves y él es un tenor. Así que hacen un lindo dúo. Me encanta. Свои чувства мне сложно так понять. Я с тобой научилась летать. Нежно утону в тебе, окутаю весной. Задыхаюсь от любви, накрыло все волной. Él tiene cierta, lo que se dice, voz raspadita en algunos aspectos. Lo usa como para dar esa connotación de sentimiento rasposo, de sentimiento de sufrimiento. El raspy voice se dice. Para eso las cuerdas vocales se hacen un poquito más chiquitas, se acortan, se rozan un poquito. No pasa nada. Es ese que normalmente lo usan al principio de la frase, lo usan en el medio a veces, como para dar un poco esta sensación de sufrimiento cuando uno canta. Y queda tan bonito en las frases. Y es un recurso, es un adorno vocal. Y lo está utilizando él en momentos, solo en algunos momentos, para dar esa sensación de sufrimiento al cantar. Antes no se usaban tanto estos recursos vocales, se temía que se dañara la voz. Hoy por hoy no. Hoy por hoy no es así. Se utilizan de manera sana y lo usa muy bien. Дверь моей души открыл своим ключом. День, когда ты вошел в мой дом. Dios, me va a matar. Me va a matar. Me muero muerta, como digo yo. Ay, me muero muerta. Con Diana me muero muerta. Pero los agudos. Ya los había escuchado, pero llegó agudos impresionantes, porque uno diría, siempre canta más o menos como un tenor,
Y ahora no, ahora llegó unos agudos de soprano. Agudísima, agudísima, filosa, filosa. En el buen sentido, a ver si lo toman a mal, ¿no? Filosa es cuando, ¿vieron cuando le sacan punto a un lápiz? Que dicen, escribe mejor. Así está Diana, está entrenada, entrenó y su registro vocal se amplió tanto, que ya no está solo hermosa y su voz brillante en los graves, que sigue siendo lo más brillante en los graves, sino que también brilla, por ahí no con tanta fuerza, pero brilla en los agudos, porque ha trabajado mucho Diana, está genial. Лучший день, когда ты вошла в мой дом. Yo soy soprano. Ay, la gente se conmueve, claro, porque Утопаю в море твоей любви. Больше нет преград, больше нет войны. Что за мной? Что за мной? claro, dicen, no hay más tristezas, no hay más guerra, no. ¿Qué pasa conmigo? Claro, no hay más problemas. Cuando hay romance, cuando alguien se enamora, todos los problemas parecen de pronto desaparecer. Son, no sé si utilizan en todos los países las mismas cosas, ¿no? Pero son las clásicas mariposas en el estómago que uno siente cuando se enamora. Parece que todo desapareciera y uno está en un mundo que no existe, en otro planeta, y todo lo que era oscuro y que en realidad existe, parece que se pintó de rosa. Es así. Y es que estás enamorado, nada más. No, dura un tiempo, chicos, la verdad. Bueno, después se va. Qué mala onda. Пусть твоя улыбка подарит свет. Я хочу встречать лишь с тобой рассвет. Что за мной? Claro, pero ella no lo entiende, porque chiquita ella. ¡Ay, altísimo! Чувства мне сложно Y sigue cantando ahí, ¿eh? понять. Я с тобой научилась летать. Y usa aire. O sea, mezcla el agudo con el aire, que es difícil. Divina, divina. ¡Ay, qué agudo! Hizo como unos escaloncitos. Divina, divina. Sí, me acuerdo de hacer esta reacción que dije lo mismo. Parece que fuera escalonada. Divina. Нежно утону в тебе, окутаю весной. Задыхаюсь от любви, накрыло все волной. Ты нежно дверь моей души открыл своим ключом. Eso no fue de cabeza, ¿eh? Ese fue belting puro. Que es justo una zona medio de pasaje, una zona que es complicada porque estás digamos, no es mixta, no es una mezcla de cabeza con pecho. Ella usó su gran poder de voz de pecho y es una zona riesgosa porque es el límite que tiene de la voz de pecho para mí. Igual por ahí ella puede un poco más aún todavía, pero lo hizo cómoda. Pero es muy agudo para su voz de pecho y es una zona riesgosa porque ahí sí está con sus cuerdas vocales poco relajadas. Digamos que están como estiradas y más tensas, están más tensas, porque está dando todo. Ya ella tiene que pasar, como yo siempre digo, pasar de cambio, ¿no? Pasar o a mixta o a cabeza. Pero ella le quiso dar poder, hacerlo diferente y dar poder a esa nota. Divino. Ahí cambió. ¿Ven la ligereza? Pasó el cambio, digamos. Si fuese un auto. Y ahora está en cabeza, liviano, con suavidad. El mejor día fue cuando entraste a mi casa. Ay, qué lindo. Es muy romántico esto, chicos. Es romántico. Ay, se me caen las cosas. Es muy romántico. Una modulación.
Dios, porque me tengo que mudar de estudio, tengo el piano arriba yo me tengo que mudar de estudio, tengo el piano acá, ya lo tengo todo planeado, ya tengo todo organizado. No sé a qué nota llegó. Dios santo, no importa. Igual yo siempre digo que eso es irrelevante. Es que llega al alma. ¿Vieron la nota que llegó? Llegó al cielo. Llegó al alma, que es lo que uno necesita saber. Pero a veces cuando llega esa nota me gusta saber de chusma. Pero no es para mí nunca fue lo más importante. Lo importante es el mensaje y cómo transmite, que es el lema de mi canal. Pero yo me tendría que estar mudando, ya me tendría que haber mudado. Pasa que, bueno, ustedes saben la crisis que estamos pasando y se me retrasó todo el pasaje de estudio. Pero bueno, ahí voy a tener el piano arriba, porque me afanaron, me robaron el piano, porque mi hija está estudiando piano y me lo robaron. En el buen sentido, me lo sacó mi hija. Своим ключом. Ah, День, когда ты вошел в мой дом. Лучший день, uy, qué linda voz él también. когда ты вошла. Ahí esa voz fue muy profunda, fue muy a los bajos y en contraste con el agudo que venía ella, ¡wow! Sonó increíble ese contraste. ¡Ay, qué armonía preciosa! ¡Ay, qué hermoso dúo, chicos! Счастья и благополучия. И чаще улыбайтесь, хорошо? Qué precioso dúo hicieron, me encantó. Diana cada día está más afilada, ya como les digo, escribe con el lápiz más finito, que siga entrenando, que siga yendo a concursos donde la hagan, le metan presión, pero en el buen sentido, ¿no? Para que siga mejorando y que siga jugando con ella misma, jugando a aprender y que siga, bueno, obviamente aprendiendo, estudiando y entrenando, porque se entrena siempre. Sigo entrenando yo, que ya estoy jubilada. Ella tiene que entrenar constantemente para seguir adelante y poder triunfar en la vida, porque tiene un futuro prometedor con esa voz hermosa y tan sobresaliente del resto. Esa es mi opinión personal, pero tiene una voz sobresaliente del resto y eso es lo que la va a llevar, si Dios quiere, a destacarse. Ojalá que así sea, ya se destaca del resto, pero bueno, tiene un futuro prometedor porque es muy jovencita aún. Entonces puede, si sigue y se esmera y sigue estudiando, va a llegar a mucho más. Espero que les haya gustado la reacción. A mí, como siempre, me encanta Diana y sé que siempre me avisa el club de fans cuando sale alguna nueva canción. Yo en cuanto puedo lo hago. A veces puedo, a veces no. Sepan disculpar si no lo hago en el acto, porque también hay otros pedidos. Pero bueno, lo que sí les pido es la suscripción, porque bueno, muchas veces están desmonetizadas estas canciones. O si no, bueno, por ser Rusia siempre hay problemas con el tema y acá estamos en crisis total y necesito sí cubrir gastos. Entonces necesito que por lo menos tengan la gentileza de aprender un tuki en suscripción, que no cuesta nada y es gratis, y la campanita. Y de esa manera ya me ayudan un montonazo. Gracias por estar ahí, felicidades, les mando un beso enorme, bendiciones, feliz Navidad para quienes estén festejándola y nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.